Nosotros en estudios Carlos González, viceministro de Economía. Viceministro, un placer tenerle con nosotros. Si el gobierno emitió su comunicado de reacción inmediata la semana pasada, pero sí queríamos conocer por parte suya, que ha sido enviado como vocero del gobierno nacional, ¿cuál es la posición de ustedes ante este anuncio? ¿Cómo lo recibe el gobierno del presidente Cortizo? Bueno, ante todo, muy buenos días, Castalia, y un saludo a toda tu teleaudiencia. Y sí, para nosotros fue una sorpresa. Nosotros no esperábamos un pronunciamiento en este momento. No es la práctica que antes de unas elecciones las calificadoras emitan alguna opinión, y se ha considerado que eso es prudente para evitar interferir en los resultados de lo que pudiera ser a favor o en contra, ¿verdad? Así que nosotros pues hemos estado en conversación con las calificadoras, le hemos estado informando nuestro punto de vista. No obstante, respetamos su posición, ellos son autónomos en sus decisiones, y desde ese punto de vista pues tenemos que analizar la visión que tienen ellos sobre el futuro de Panamá, la cual no compartimos, pero definitivamente es una situación a la cual los gobiernos estamos dispuestos a enfrentarnos para que terceras personas califiquen al país, no califican al gobierno, están calificando las proyecciones del país. Han sido enfáticos en señalar los problemas de gobernanza, pero también de corrupción en el país. ¿Qué tienen ustedes que decir al respecto? No solamente el déficit, sino un tema de corrupción, y debo agregar un elemento más: el cierre de la actividad minera en el país, el cierre de la mina de Donoso. Es correcto, ellos insisten en que el tema de gobernanza es un elemento que no favorece las reformas que tuviera que tomar el país en el futuro, y dejan ver que las próximas elecciones están muy fraccionadas, lo cual es cierto, y que pudiera resultar un gobierno en minoría, y que le sería muy difícil llevar ante el Congreso modificaciones, o ante la Asamblea modificaciones de normas que son muy necesarias, pero al no tener mayoría pudiera tener contratiempos. Por otro lado, sí, nos parece que la mina, todos sabemos que tuvo un efecto no favorable a Panamá. Sin embargo, pensamos que algunas de las apreciaciones van más allá del efecto inmediato. Ellos, por ejemplo, están calificando la posible demanda de la mina como algo inmediato. Nosotros sabemos que son procesos largos, de mediano plazo, 5 o 6 años, posiblemente hasta 10. Y también que es un proceso que pudiera de alguna manera buscarse alguna salida antes de que concluya en un fallo de esa naturaleza. Ustedes han señalado en ese comunicado que no le han dado relevancias o no han hecho otro análisis económico de la situación en Panamá, y que se quedaron única y exclusivamente en el impacto que puede tener el cierre de estas minas. ¿Qué no tomaron en cuenta a su juicio, viceministro? Bueno, nosotros hemos estado divulgando a los inversionistas que Panamá, después del año 20, después de esa tragedia de la pandemia, se hizo una estrategia fiscal que sí conllevaba que en el año 20, 21 y 22 íbamos a tener déficit por arriba de lo usual, de lo que nos habíamos programado originalmente, pero que era necesario hacerlo con una disminución gradual en el tiempo para que Panamá pudiera retornar a la consolidación fiscal en un periodo de mediano plazo y no más allá de 6 años. Y se ha venido cumpliendo. Por 4 años Panamá ha estado cumpliendo sus metas fiscales. Y esto ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional, las otras calificadoras y los propios inversionistas. Fitch no le ha dado mucha relevancia al esfuerzo que fue bajar de un déficit de 10.5 a 7.4 y luego a 4, y para este año que estamos cerrando en 2.97. Nos ubicamos en BB. Son términos muy complejos, viceministro. ¿Cómo le explicamos a la gente qué significa esta calificación de Fitch? Bueno,
al ubicarnos Fitch en la categoría BB+, significa que Panamá, los documentos que emita Panamá no son grado de inversión. Hay ahorristas que tienen como un criterio fundamental que sus inversiones tienen que ser en inversiones que no sean especulativas, que no tengan riesgos y deciden que deben ser invertidas solamente en documentos que tengan grado de inversión. En este caso, pues Panamá entra en una zona no confortable por la opinión de Fitch. No obstante, hay dos calificadoras que nos mantienen con grado de inversión. Técnicamente, ¿cuáles son? No hemos perdido el grado de inversión. Estamos hablando de Moody's y de Standard & Poor's. Son dos calificadoras muy, muy reconocidas, de mucha reputación, y en ese sentido, pues ellos han mantenido el grado de inversión y lo prudente, su acción prudente de esperar el resultado de las elecciones es lo que se espera. Ante esta calificadora, ¿cuál es la posición del gobierno nacional? Si emite algún pronunciamiento, si emite también su desacuerdo, tal como lo han hecho a través del comunicado y la entrevista que nos está dando, viceministro. Mire, la decisión de Fitch es una decisión, ellos son autónomos, tienen sus criterios. Nosotros la respetamos, no la compartimos, pero la respetamos. ¿Y les preocupa que haya sido a tan pocos días de las elecciones? Sí, porque no ha sido una práctica. No ha sido una práctica y nos hubiera gustado que, tal como se les había estado conversando, se pronunciaran fuera cual fuera el resultado después de las elecciones. Nosotros estamos en una etapa electoral, viceministro, en el que estamos escuchando a los candidatos presidenciales, absolutamente todos, hacer proyecciones de los grandes proyectos que quedan pendientes de esta administración y los que ellos están prometiendo. ¿Realmente tenemos la capacidad de poder cumplir con las proyecciones que tenemos? Mire, si hay algo bueno del pronunciamiento de Fitch es que los que aspiran a gobernar este país tomen en cuenta los retos que hay y las limitaciones que pueden haber también. Y desde ese punto de vista, se pudiera decir que es un llamado de atención para que la campaña política o los que aspiran a gobernar este país puedan hacer propuestas cónsonas, consistentes y de alguna manera fundadas en evidencias. Eso es lo que pudiéramos decir. ¿Será necesario, obligatorio hacer ajustes, viceministro? ¿Qué tipo de ajustes ustedes consideran que tendrá que hacer el próximo gobierno? A ver, nosotros como país tenemos algunos retos. Definitivamente, el tema de la Caja de Seguro Social es un tema que no podemos posponer más. Se trató de resolver en esta administración. La pandemia nos quitó un gran espacio y luego el tema de la mina complicó más y los propios organizadores determinaron que no había un ambiente apropiado para seguir discutiendo sobre este tema. Pero mire, la historia dice que Panamá se pone de acuerdo en sus grandes retos, en sus grandes decisiones, y sabemos que, tal como lo hemos hecho en el pasado, podemos sentarnos en la mesa y pensar en Panamá. Esta administración ha sido fuertemente cuestionada por el aumento de la deuda pública y también por la abultada planilla estatal. ¿Qué tienen ustedes que decir como viceministro de Economía ante estos señalamientos que se hacen permanentemente a la administración Cortizo? Oiga, ha sido un dolor de cabeza la planilla. Definitivamente la planilla ha aumentado y sigue aumentando en una forma automática. Tenemos que compartirle a la sociedad, como lo hemos venido haciendo, que eso es producto de decisiones de administraciones anteriores que han dado beneficios a gremios que en sus aspiraciones han solicitado que se les mejore la situación económica. Lo que uno espera es que esto sea en función de una productividad, que debe haber una evaluación y demostrar que esos aumentos están compensados con beneficios en la economía o en la sociedad. Esa parte está en deuda. Nosotros no tenemos un sistema de evaluación para justificar, como lo hace la empresa privada. Los aumentos son producto de un buen rendimiento. Igual las bonificaciones son producto de un mejor desempeño. En el sector público carecemos de esas herramientas y tenemos que adoptarlas.
Y sobre la deuda, mire, nosotros hemos estado diciendo, sí, Panamá, a diferencia del resto del mundo, tiene una economía dolarizada, es decir, no emite papel moneda propio. Otros países pudieron jugar en el tiempo de pandemia emitiendo moneda local, pero en abundancia, como Estados Unidos y Europa. Panamá no tenía esa facilidad y tuvo que ir al mercado a buscar recursos que permitieran, ante todo, salvar vidas. La pandemia no podemos olvidarla. Fue una tragedia del mundo y nosotros no estuvimos liberados de ella. Así que era necesario, y así ha sido reconocido por organismos como el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial. En materia de finanzas, viceministro... Sí, solo para concluir lo de la deuda. La deuda sí, tuvimos un aumento importante en el año 20, pero hemos venido bajando el impacto de los montos de incremento de deuda paulatinamente, gradualmente, porque también de esa manera aplicamos lo que se conoce como una política anticíclica. De haber hecho lo contrario, tendríamos una economía totalmente desacelerada, con un desempleo enorme, muy alto, y cerrándole oportunidades a la sociedad. Quiero agradecerle, viceministro, estar con nosotros esta mañana. Hemos escuchado el planteamiento de Carlos González, él es el viceministro de Economía. El gobierno ha reaccionado inmediatamente la semana pasada cuando se conoció de esta calificación. ¿Se pierde directamente el grado de inversión? ¿Hay opiniones encontradas allí en ese sentido? Sí, técnicamente no se ha perdido todavía porque hay dos calificadoras que nos mantienen con grado de inversión. Es un llamado de atención y sí tenemos que hacer lo posible por que ninguna de las otras opine igual que Fitch. De esa manera, pues, garantizar que el futuro de Panamá va a ser próspero como lo hemos estado viendo. Quiero agradecer al viceministro estar con nosotros esta mañana aquí. Bienvenido siempre a este informativo. Más adelante